Una de las cosas más interesantes vistas en el arco de Egghead fue el mensaje que dio Vegapunk al mundo a través de una retransmisión que se activó luego de que supuestamente estirara la pata. Esto porque en ella se hablaron de cosas importantísimas para la historia, como las acciones de Goldie Roger tras encontrar el One Piece, de la existencia del Joy Boy y de su rol en la obra, del origen maquiavélico del gobierno mundial y de la inminente inundación mundial que veremos eventualmente. Sin embargo, toda la información que se comentó ahí está desparramada por un montón de capítulos y encima es interrumpida por acontecimientos que sucedían en paralelo a la retransmisión. En pocas palabras, esta vaina es increíblemente incómoda de leer. Es por esta razón que me dediqué a recopilarla toda para hacerles este video, donde les narraré todo el discurso del científico, además de que también les explicaré a qué demonios se refería con según qué cosas, puesto que como ya muchos sabrán, a veces este viejo se ponía en modo Paulo Coelho y empezaba a hablar como si estuviera narrando un poema, dejando bastante ambiguas muchas frases, las cuales sí que tienen significados que podemos encontrar si leemos entre líneas. Pero bueno, todo esto lo verán a continuación en este resumen y explicación del mensaje de Vegapunk, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Debo confesar que he cometido dos grandes pecados. Muy pronto seré detenido y ejecutado por mis transgresiones, así que he programado este mensaje para que se retransmita por todo el mundo un segundo después de que mi corazón pare de latir. Sin embargo, quiero dejar algo en claro y les pido que escuchen con atención. No asuman que quien me ha matado es malvado. Sea quien me haya ejecutado, no me interesa ponerle la etiqueta de bueno o malo. No soy quien para juzgar este tipo de cosas y tampoco sé mucho de él. Para empezar, estoy seguro de que lo que voy a decir será difícil de aceptar. Quizás habrán los que piensen que soy un idiota. Dicho esto, tengo el convencimiento de que todo el mundo debe saber lo que estoy a punto de decir. En pocas palabras, el mundo tal y como lo conocemos se hundirá en el mar. Si me permiten que hable del futuro cercano, asumiendo que los sensores que construí funcionan adecuadamente, en unos días después de grabar este mensaje habrá un terremoto descomunal que sacudirá el planeta entero. Como resultado, calculo que el nivel del mar aumentará 1 metro en todo el mundo y algunas islas quedarán inhabitables. Algunas playas de todo el planeta habrán desaparecido. Si esto que he dicho no ha pasado, son libres de ignorar el resto de mi mensaje. Si en cambio el nivel del mar ha aumentado, es mejor escuchar atentamente lo que diré. Este terremoto que he predicho estrictamente no puede considerarse un fenómeno natural. Siempre he velado por la paz y la prosperidad. Por eso he acabado cometiendo mi primer gran pecado. Soñé con una fuente de energía alterna e ilimitada, y en este deseo para empujar el mundo hacia el futuro, volé demasiado cerca del sol. Y bien, en este primer fragmento del mensaje podemos notar que lo más importante del mismo es que el científico reveló que el mundo se inundaría. Él llegó a esta conclusión luego de realizar distintos estudios que le arrojan datos que indicaban que la geografía de este mundo no coincidía con el nivel del mar que actualmente tiene. Vamos, que era antinatural que hubiera tanta agua ahí. Y más adelante, gracias a que el gobierno mundial usó a la Mother Flame para destruir el reino de Lulusia, se dio cuenta de que justo luego de eso el nivel del mar aumentó más. Con esto dedujo que lo que hizo que en el pasado subiera el nivel del mar no fue un fenómeno natural, sino que esto ocurrió producto a que hubo un gran conflicto en dicho mundo. Cabe destacar que desde el vamos Vegapunk dijo que no catalogaría a quienes le intentasen eliminar, es decir, al gobierno mundial, como malos, pero esto no es porque realmente no lo sean, porque todos sabemos que sí lo eran, sino porque él no se consideraba a sí mismo alguien que pudiera determinar esto debido a que también se había beneficiado de toda esta vaina. Recordemos que el gobierno le financió las investigaciones, es por esto que no les quiso señalar como malos. Y ahora sí, continuemos con el mensaje. Déjenme que les explique qué es lo que pasa y pasará en este mundo nuestro. Ahora bien, antes debemos ir atrás en el tiempo. Hay que hablar específicamente sobre lo que ocurrió hace 900 y 800 años, el periodo de un siglo de historia que está en blanco. Este periodo se conoce como el siglo vacío, porque se eliminaron todos los registros sobre lo que ocurrió durante aquella época. Pero todavía existe un método para descubrir la historia perdida, y es a través de los textos grabados en los poneglyphs, unas piedras esparcidas por todo el mundo, las cuales se deben descifrar para entender todo ello. Sin embargo, intentar descifrar los mensajes de los poneglyphs está considerado un tabú por el gobierno mundial, y aunque trabajo para ellos, rompí el tabú y cometí mi segundo pecado. Tuve la suerte de heredar de un grupo excepcional de arqueólogos un montón de documentos y un número de poneglyphs que descifré. Seguí estudiando tanto como pude y no me arrepiento de nada. Las historias son relatos, al fin y al cabo. En otras palabras, lo que sé es un relato incompleto de
de lo que ocurrió durante el siglo vacío. No me parece correcto llenar de agujeros con especulaciones, así que me limitaré a explicarles lo que sé a ciencia cierta. El protagonista de esta historia nació en un reino con una civilización increíblemente avanzada hace 900 años. Como el dios del sol Nika de las fábulas de Elbaf, luchaba con un cuerpo elástico que se estiraba y se contraía. Se llamaba Joy Boy y fue el primer hombre en hacerse al mar como pirata. Solo leí un puñado de poneglyph, pero su mensaje combinado formula la crónica increíble sobre una gran guerra de un pasado lejano. Durante aquella época, Joy Boy se enfrentó a un enemigo, la organización conocida actualmente como Gobierno Mundial. Por aquel entonces solo era una coalición temporal. Se trataba de los precursores del Gobierno Mundial, un ejército formado por 20 reinos, la Alianza. Se puede decir que ese tipo de consorcio era la única manera de oponerse a la grandiosa facción a la que pertenecía Joy Boy. Lo siento, pero todavía no he descubierto la causa de aquel conflicto, así que no juzgaré la moralidad de quienes lucharon en ella. Eso sí, puedo asegurar que ese duelo lo causaron dos ideologías opuestas. Vamos, aquí básicamente nos explicó Vegapunk que pudo enterarse de la verdad al investigar a los poneglyphs. Evidentemente esto iba en contra de la ley impartida por el gobierno mundial, pero este hizo caso omiso a esa cuestión, razón por la cual pudieron notar que al principio del mensaje él daba a entender que asumía que también era culpable de las cosas. Y ahora, ya profundizando en lo que encontró, él empieza comentando que hubo una gran guerra entre bandos, el gran reino al que pertenecía el Joy Boy y por otro lado los 20 grandes reinos, los cuales posteriormente se convirtieron en el gobierno mundial. Debido a que le falta contexto, ya que no pudo enterarse de todo, no pudo determinar cuál de los dos bandos era el bueno o el malo. Sin embargo, nosotros como espectadores podemos asumir que el bando de los 20 grandes reinos era el malo, ya que acabó siendo el gobierno mundial, es decir, el villano final de la historia. Y por otro lado, por narrativa podemos asumir que si Luffy acabó heredando la voluntad del Joy Boy al igual que su fruta, pues evidentemente tan malo no habría sido el gran reino. Así que no se dejen llevar por el relativismo con el que Vegapunk habló acerca de esto. Y ahora sí, continuemos. Antes he mencionado que Joy Boy nació hace 900 años en un lugar fantástico. Era una civilización tan avanzada que resulta difícil creer que llegaron a ella. Las armas que existieron durante este agravio de un siglo son imposibles de recrear con la ciencia moderna más puntera. Y he aquí nuestro problema. El siglo vacío se acabó con la derrota del Joy Boy, pero la guerra tuvo grandes consecuencias. Aquel conflicto ancestral dejó heridas en todo el mundo. Heridas que todavía no se han cicatrizado. Es sabido por todo el mundo que viajar entre islas es de lo más complicado. Los mares de ese mundo son enormes y peligrosos. Mucha gente vive feliz en un solo lugar desde donde nació, sin experimentar otra cultura más que la suya. Sé que es algo que todo el mundo lo sabe hoy en día, pero no era así hace 1000 años. Hubo un desastre ecológico catastrófico durante el siglo en blanco. El mundo de la antigüedad fue tragado por el océano. Hoy en día vivimos en las cimas de aquellos lugares inundados, fragmentos continentales de una tierra descomunal que ya no pisamos. El mundo de hace 1000 años duerme oculto en el fondo del océano. Y sé que es difícil de creer lo que digo, pero existía una serie de inmensos continentes en la antigüedad. Este cambio mundial nos ayuda a entender cómo pudo borrarse un siglo de historia, algo que parece prácticamente imposible, pero tiene sentido si consideras la innegable conclusión a la que he llegado gracias a mis estudios. Durante ese siglo, el nivel del mar aumentó exageradamente 200 metros, y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo y por qué ocurrió aquella inundación? Es fácil asumir que todo fue debido a un desastre natural. Sin embargo, puedo decirles a ciencia cierta que se trata de una calamidad provocada por el ser humano. Si esa catástrofe la hubiese causado a la naturaleza, habrían habido informes y recopilaciones sobre los primeros signos del desastre unos siglos antes incluso, y los daños posteriores al mundo también habrían durado siglos, al ser un evento de cambio tan importante. Pero todos mis estudios en meteorología, geología, ecología y climatología han confirmado que no puede haber una inundación natural de estas características. Es imposible que pueda haber un cambio tan drástico y espontáneo que dure solo 100 años, así que la causa no puede ser natural. Mis sospechas se confirmaron hace unos días cuando analicé el estado actual del nivel del mar de todo el mundo. Puede ser difícil de aceptar, pero la calamidad de hace 800 años fue causada por la tecnología de las armas ancestrales, que son capaces de hundir al mundo entero, y aquellas armas todavía existen hoy en día, esperando que alguien las vuelva a utilizar. En pocas palabras, aquella gran guerra que sacudió el mundo entero durante el siglo vacío aún no ha terminado.
En este otro fragmento, Vegapunk ya nos confirmó que esa gran guerra acabó cuando Joy Boy fue derrotado, cosa que nos da a entender que él era la mayor fuerza militar que tenía en aquel entonces el Gran Reino. Luego de esto comentó lo que les dije al principio de que investigó su mundo y dedujo que no era normal que el nivel del mar fuera tan alto. Posteriormente dedujo que fueron las armas ancestrales las responsables de aumentarlo, las cuales por su uso excesivo hicieron que el mundo se sumergiera 200 metros por el mar, quedando así las islas de la actualidad, las cuales no son otra cosa que grandes montañas que anteriormente eran rodeadas por tierra firme. Por último, Vegapunk comentó en este fragmento que esta guerra aún no ha acabado, y supongo que con esto se refiere a que dichas armas ancestrales aún pueden ser usadas, así como que también la voluntad del bando perdedor de aquel entonces sigue presente en el mundo gracias a que fue heredada por muchos personajes que a día de hoy luchan en contra del gobierno mundial, los cuales eventualmente serán quienes ocasionen el conflicto que acabe liberando al mundo en el final de esta historia. Y ahora sí, continuemos. Si les soy sincero, quiero disculparme de corazón porque tengo que confesar algo. Mi objetivo siempre ha sido crear una fuente de energía que alimentara el desarrollo de la sociedad, y todavía es un proyecto incompleto. Mi búsqueda ha llegado a un estado práctico de la obra de mi vida, la Mother Flame, un fuego que nunca se apaga. Es una fuente de energía que algún día enriquecerá las vidas de las personas de todo el mundo. Desgraciadamente, he descubierto que me han robado un fragmento de esta llama. Me hago el único responsable de todo ello. 2 semanas después del robo del fragmento de la llama, observé el fulgor sobre el reino de Lulusia. Luego me informaron de que el país entero se había esfumado sin dejar rastro. Al poco tiempo, mis dispositivos detectaron el terremoto de escala mundial que he mencionado antes. Quizás parece que les habla mi orgullo como científico, pero tengo la certeza de lo siguiente: solo la Mother Flame puede suministrar la inmensa cantidad de energía que necesitaron para causar aquella tragedia. Mi propia invención fue utilizada para alimentar un arma ancestral. Los motivos y el origen de los perpetuadores me son desconocidos, pero al final todo se reduce a una cruda realidad. Soy el culpable, directa o indirectamente, de este genocidio. No puedo expresar con palabras los remordimientos que siento por lo que he provocado. Desgraciadamente, esto demuestra que mi teoría es plausible. El desastre que inundó el mundo fue obra de la humanidad. Hace mucho tiempo habían 3 grandes armas ancestrales. Se dice que el Joy Boy trató de asegurarse de que serían heredadas por las generaciones futuras, y no entiendo por qué. ¿El mundo no se ha hundido lo suficiente? Esta ambigüedad me dificulta mucho catalogar quién hacía el bien y quién hacía el mal en aquella guerra, pero se acerca el día de la verdad. Considérenlo como una advertencia. Cuando todo se revele, el mundo se habrá inundado del todo. El siglo vacío es todavía un enigma, pero hay gente que descubrió toda la verdad. Y hablo de la antigua tripulación del Rey de los Piratas. Estoy seguro de que ellos descubrieron toda la historia perdida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se disolvió la tripulación y no revelaron nada a nadie? ¿Por qué no hicieron nada? En este otro fragmento pudimos ver cómo Vegapunk se responsabilizaba por la destrucción de Lulusia, ya que fue él quien creó a la Mother Flame, fuente de energía que se utilizó para alimentar el arma ancestral que tiene el gobierno mundial, y con la que se destruyó dicha isla. Evidentemente sabemos que Vegapunk no lo hizo con esas intenciones, pero a través de esto Oda nos refleja el conflicto moral que tuvieron algunos científicos de la vida real luego de hacer varios descubrimientos físicos que dieron pie a que se crearan armas de destrucción masiva. Por otro lado, esto se conecta con una frase que dijo varios fragmentos antes refiriéndose a que voló muy cerca del sol. Esto hace referencia al mito de Ícaro, que pudo volar luego de hacerse unas alas de cera, pero que al acercarse demasiado al sol, estas se derritieron y él se cayó. Lo mismo le pasó a Vegapunk metafóricamente hablando, puesto que él pecó de ambicioso al volar demasiado alto con sus investigaciones, y las mismas le llevaron a estar condenado, ya que le robaron parte de la Mother Flame, y le descubrieron el pecado que hizo al meter sus narices en donde no debía. Tras esto plantea la incógnita de que no sabía por qué Joy Boy se aseguró de que dichas armas fueran heredadas por las generaciones actuales, y posteriormente comentó también que los tripulantes de Roger se enteraron de toda la verdad, haciendo énfasis en que no hicieron nada luego de ello. Evidentemente aquí Vegapunk está hablando desde su perspectiva, pero nosotros como espectadores sabemos que por su parte Roger dejó cierto legado y un camino labrado que actualmente recorre Luffy, el cual hizo que hoy por hoy quien heredó su sombrero de paja tenga más posibilidades de ser quien concluya este conflicto. Recordemos que de todo lo que Roger leyó en Locktail, que es donde se encuentra esta información, sacó la conclusión de que él y su tripulación llegaron demasiado pronto, por lo que algo habrá hecho para que quien llegue a tiempo tenga más facilidades en concluir esa tarea que quedó pendiente desde el siglo vacío. Y ahora sí, continuemos. Sé que esta información no es tan completa como convendría, pero para llenar los huecos debería especular lo que ocurrió y no lo encuentro adecuado. Por último, tengo que dar un último mensaje para aquellos que están esparcidos por todo el mundo, aquellos que llevan en el nombre una D. Entre ustedes hay... y su nombre era...
Nada, es por este motivo que de este incesante aspecto hereditario podemos llamar voluntad. Y para todos los que han sufrido por eso, solo puedo desearles que les llegue mi voz. Aquí pues poco que comentar más allá de lo evidente. Los T son muy importantes para la historia. No por nada Imu comentó que estos eran un peligro cuando se presenció ante el Rey Cobra. Y bueno, las interferencias de este mensaje se debían a que para ese punto el Gorosei actuó en contra del gigante ancestral, que era quien contenía el Dendenmushi transmisor, e hicieron que el mensaje se pausara en momentos puntuales del mismo. Y ahora sí, continuemos. Alguien me dijo, las voces del pasado te llaman, la historia la escriben los vencedores, y las palabras de los vencidos se hunden en las profundidades más oscuras del océano. Pero esto también implica que se las pueden devolver a la luz si los oprimidos se las cargan en los hombros y resisten. Por mi parte, entrego este mensaje al mundo. Por lo que respecta a mi comunicado, espero y deseo que mi mensaje se haya transmitido sin ningún problema. Si bien es cierto que es absurdo confiar ciegamente en una versión de una guerra de hace 900 años, pero estoy convencido de que deberíamos ser capaces de discernir y aprender sobre el pasado desde cualquier perspectiva posible. Solo quisiera haber tenido más tiempo. De entre todos, existen aquellos que no pueden ser detenidos. Hace 25 años el pirata Goldie Roger consiguió la hazaña sin precedentes de dar la vuelta al mundo. Estoy seguro de que ellos oyeron todas las voces del pasado de la fuente más pura posible. Estoy convencido de que todo el mundo habrá llegado a la misma conclusión a estas alturas, y les anticipo que será lo que determinará cómo irá todo en el futuro. En este fragmento Vegapunk hizo referencia a las investigaciones que él heredó del profesor Clover de Ohara, el cual de hecho también tenía una D en su nombre. Es por esta razón que comentó que existen algunos que no pueden ser detenidos, haciendo referencia a que aunque él haya sido silenciado, su voluntad fue heredada posteriormente por él mismo, es decir por Vegapunk, y también por Nico Robin, demostrándonos lo importante que fueron para esa historia esas voluntades. Luego comentó que confiaba en que quienes le escucharan pudieran abrir un poco más la mente, y así empezar a desconfiar de la narrativa que el gobierno mundial instauró respecto a estos temas tabúes. Cada vez está más cerca el día en que todo lo que sucedió durante el siglo vacío salga a la luz. Se supone que los continentes se hundieron debido a las armas que utilizó el hombre. Fue por esto que tal catástrofe ocurrió, pero lo cierto es que dichas armas siguen existiendo por ahí, aún en el presente. Sin embargo, todo aquel que descienda de alguna raza extraña y que haya sido perseguido durante toda la historia de manera implacable, debe estar preparado para ese día, pues puede suceder algo. Les pido que todos se cuiden los unos a los otros, no importa lo que ocurra. Sigo teniendo fe en su sabiduría, fe en la ciencia y en sus alcances. Roger murió hace 25 años, al igual que han transcurrido 2 años desde que murió Shirohige, y cuando las leyendas caen una tras otra es la señal de que está por comenzar una nueva era. En el presente existen aquellos que no pueden ser sometidos por nadie. Estos están más cerca que nadie de la verdad. Incluso parece indicar que Roger haya fraguado todo. No creo que se trate de una coincidencia. Sin embargo, nadie puede asegurar que aquel que lo encuentre sea quien Joy Boy espera. No existe forma alguna de que sea detenido. Es sencillo, el destino del mundo quedará en manos de aquel que lo obtenga. Eso dependerá de quién sea el que encuentre el One Piece. Y esa es toda la verdad. Y este fue el último fragmento del mensaje de Vegapunk al mundo, ya que antes de que concluyera los miembros del Gorosei lograron destruir el Dendenmushi transmisor. Sin embargo, con esto podemos sacar la conclusión de que efectivamente Roger tramó un plan para que alguien pudiera tomar a su testigo y lograr llegar a tiempo a donde él no pudo. Esto lo podemos asumir al ver como tanto Shanks como Rayleigh, cada uno por su lado, bebían hasta emborracharse mientras escuchaban esta parte del mensaje. Por último, Vegapunk no estaba tan seguro de si quien llegase a obtener el One Piece fuera aquel que el Joy Boy estuviera esperando, abriéndonos la posibilidad a nosotros los espectadores de que Luffy no sea el único en llegar al Octel. Narrativamente, Oda nos coloca a todos los protagonistas de esta carrera por obtenerlo en la viñeta en donde esto se comentó, y ahí pudimos ver a los grandes representantes tanto de las generaciones pasadas como de la actual, que a día de hoy representan a los grandes bandos del mundo de One Piece. El contexto es que no hay contexto. Viejo, deje su maldito relajo, viejo. Viejo, yo sé que fue un chiste y todo, pero eso no da risa, en verdad, diga la verdad. Todo lo que decía me lo inventé para crear suspenso. Y bueno gente, este fue todo el mensaje de Vegapunk explicado y resumido, el cual además de aquí podrán encontrarlo también de una forma extremadamente rápida en el último capítulo del manga, donde literalmente Koala lo resumió en un solo panel del manga.
Pero bueno, creo que es más entretenido verlo por aquí. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Yo por mi parte les dejaré por aquí un video en donde les resumí toda la información que tenemos actualmente de Elbaf, el que aparentemente será el lugar en donde se desarrolle el siguiente arco de One Piece. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.